Muchos creen que el éxito llega primero, que la validación externa es el camino a la grandeza. Pero la verdad es que, mientras esperas, la vida te pasa de largo. Yo, Brian Tracy, te revelo que el secreto para ser el mejor no está en lo que obtienes, sino en cómo eliges actuar. ¿Estás listo para dejar de esperar y empezar a reinar? Si quieres dominar tu destino, suscríbete y descubre cómo transformar tu mentalidad hoy mismo. El camino hacia la grandeza no se inicia con una medalla, una ovación o una cuenta bancaria abultada. No. Se forja en el crisol silencioso de su mente, en ese espacio íntimo donde la realidad y la ficción se entrelazan de una forma que pocos comprenden. Muchos, la gran mayoría, cometen el error cardinal de esperar. Esperan a sentirse listos, a tener la experiencia, a que el universo les dé una señal inequívoca antes de atreverse a dar un solo paso firme. Esperan a que el resultado les confiera la confianza. Pero déjeme decirle algo con la claridad que solo la experiencia puede otorgar. La confianza no precede a la acción. Es la acción la que engendra la confianza. Y la forma más poderosa de desatar ese ciclo virtuoso es algo que le sonará, quizás, contrario a la intuición. Casi un truco psicológico. Actúe como si ya fuera la mejor versión de sí mismo. Este no es un juego de engaño superficial, ni una fantasía vacía. Es una estrategia profunda, basada en cómo opera su cerebro. Su mente, mi amigo, no distingue entre lo que usted finge con convicción y lo que es real. Permítame repetirlo. Su mente no distingue. Cuando usted se comporta, piensa y habla como si ya poseyera esa grandeza, está enviando una serie de mensajes inequívocos a su sistema nervioso, a su subconsciente, a cada célula de su ser. Es como un actor que se sumerge tan profundamente en su personaje, que por un tiempo se convierte en él. ¿Cree usted que el gran actor espera a sentirse el rey para actuar como tal? No. Se viste como el rey, camina como el rey, habla como el rey, y poco a poco, la corona se hace parte de él. Yo lo viví en carne propia. Cuando comencé en el mundo de las ventas, no tenía un centavo, no tenía experiencia, era joven, inexperto y estaba lleno de dudas. Miraba a los vendedores exitosos, a esos hombres que irradiaban seguridad, que cerraban tratos con una facilidad pasmosa, y me preguntaba qué los hacía diferentes. No eran sus productos, no eran sus contactos iniciales, era su actitud, era la forma en que se presentaban, cómo hablaban, cómo manejaban el rechazo. Y entonces tomé una decisión que cambió el rumbo de mi vida. Empezaría a actuar como ellos. Comencé a estudiar cómo caminaban, cómo se erguían, cómo mantenían el contacto visual. Adopté su forma de hablar, clara, concisa, sin titubeos, proyectando certeza en cada palabra. Cuando sentía el miedo o la inseguridad, en lugar de permitir que me encogieran, me obligaba a relajar los hombros, a sonreír, a levantar la barbilla. Fue duro al principio. Sentía que estaba fingiendo, que era una imitación barata. Mi voz interna me susurraba: ¿quién te crees que eres? Estás haciendo el ridículo. Y esa es la voz del hombre común, la voz que lo mantiene en la mediocridad. Pero yo elegí ignorarla. Persistí. Y aquí viene el milagro, la magia de este principio. Cuando usted se obliga a comportarse de una manera que al principio le resulta ajena, su cerebro empieza a buscar justificaciones para ese comportamiento. Si usted camina erguido, su mente dice: este hombre debe tener confianza. Si habla con firmeza, su mente concluye: este hombre sabe lo que dice. Si se viste con intención, su mente asimila: este hombre es importante. Es un bucle de retroalimentación poderoso. Su comportamiento influye en su estado mental, y su estado mental, a su vez, refuerza ese comportamiento. Con cada día que actuaba como si, notaba pequeños pero significativos cambios.
Mi lenguaje comenzó a transformarse. Antes, quizás usaba frases como intentaré, a lo mejor, creo que podría. Pero ahora, influenciado por mi nuevo rol, esas palabras fueron reemplazadas por lo haré, estoy seguro, es posible. Esta simple alteración verbal es un ancla poderosa para su subconsciente. Cada vez que usted pronuncia una afirmación de poder, la está anclando en su sistema de creencias. Y lo opuesto es igualmente cierto. Cada vez que se menosprecia, se está programando para la debilidad. Su postura física es otra clave. Piense en el hombre que es el mejor en su campo. ¿Cómo se sienta? ¿Cómo se para? ¿Se encorva? ¿Esconde la mirada? Absolutamente no. El hombre que es el mejor proyecta una presencia. Con la espalda erguida, los hombros hacia atrás, la mirada al frente, transmite una energía de control, de propósito. Yo empecé a adoptar esa postura conscientemente. Me obligaba a mantenerla, incluso cuando estaba solo, incluso cuando me sentía cansado o derrotado. Al principio era un esfuerzo consciente, casi agotador, pero con el tiempo se volvió natural. Mi cuerpo empezó a comunicar una historia de confianza y autoridad, incluso antes de que mi mente la creyera por completo. Es como si el cuerpo estuviera enseñando a la mente. Y esa energía es algo que no se puede ocultar. Cuando usted actúa como sí, su nivel de energía cambia. Proyecta una vibración diferente. Las personas a su alrededor lo perciben, aunque no sepan exactamente por qué. Empieza a irradiar determinación, enfoque, una especie de inquebrantable certeza. Los clientes, los colegas, los amigos, todos comienzan a reaccionar, de manera distinta. Lo tratan con más respeto, con más seriedad. Le atribuyen cualidades que quizás usted aún no cree poseer del todo, simplemente porque su comportamiento las proyecta. Es como si el mundo se ajustara a la narrativa que usted decide crear para sí mismo. Este es el principio de la autoimagen en acción. Usted se convierte en lo que consistentemente cree y demuestra ser. Pero la trampa es que la mayoría espera que la creencia sea sólida antes de demostrarlo. El secreto, la verdadera jugada de los grandes, es invertir el orden. Primero demuestra, primero actúa, primero se comporta, y luego la creencia lo sigue. La autoimagen no es estática. Es un molde de arcilla que usted moldea cada día con sus pensamientos, y más importante aún, con sus acciones. Cuando empecé a actuar como el mejor vendedor, a pesar de mis resultados iniciales mediocres, mi mente comenzó a adaptarse. Dejé de verme como un novato y empecé a verme como alguien en camino a la maestría. Y cuando mi mente cambió esa percepción interna, mi enfoque cambió. En lugar de lamentarme por los rechazos, los veía como lecciones. En lugar de evitar los desafíos, los buscaba. En lugar de posponer llamadas difíciles, las realizaba con una nueva determinación. No era que los resultados llegaran de golpe. Era que yo me había transformado en la persona capaz de provocar esos resultados. La tensión surge de la disonancia cognitiva. La mente no está cómoda cuando su comportamiento contradice su creencia interna. Si usted cree que es común, pero se comporta como el mejor, hay una fricción. Para resolver esa fricción, la mente tiene dos opciones. O lo devuelve a su comportamiento anterior. La mayoría elige este camino, rindiéndose a la comodidad de la mediocridad. O cambia la creencia, para que se alinee con el nuevo comportamiento. Si usted persiste, si es disciplinado en su acto como sí, la mente se ve obligada a adoptar la nueva identidad. Y esa es la clave de todo. Este concepto se extiende a cada faceta de su vida. ¿Quiere ser más disciplinado? Empiece a levantarse temprano, a organizar su día con precisión, a cumplir con sus promesas, como si ya fuera la persona más disciplinada que conoce. ¿Quiere ser más saludable? Empiece a elegir alimentos nutritivos, a hacer ejercicio con regularidad, a cuidar su descanso,
como si su cuerpo fuera un templo sagrado que un campeón debe mantener. No espere a sentir la disciplina. Actúe con disciplina y el sentimiento la seguirá. Piense en esto. Si usted se ve a sí mismo como alguien capaz de superar cualquier obstáculo, ¿cómo enfrentará un problema? Con determinación, buscando soluciones, sin rendirse. Si se ve como alguien limitado, ¿cómo enfrentará el mismo problema? Con quejas, excusas y probablemente la derrota. La diferencia no está en el problema, sino en la identidad que usted proyecta ante él. El poder de fingir es, en esencia, el poder de la autoprogramación. Usted está reprogramando su mente subconsciente para aceptar una nueva realidad. Una realidad donde usted es el protagonista, el campeón, el líder, y lo hace a través de la repetición constante de comportamientos que refuerzan esa nueva identidad. No es cuestión de una única actuación, sino de un compromiso diario. Cada paso, cada palabra, cada decisión que alinea con esa visión de el mejor, es un ladrillo más en el edificio de su nueva identidad. Recuerdo la primera vez que logré un resultado significativo después de meses de aplicar este principio. No sentí una euforia repentina como la que esperaba. Lo que sentí fue una sensación profunda de confirmación. Fue como si mi mente dijera, «Ah, claro, esto es lo que hacen los mejores. Por supuesto que íbamos a llegar aquí». Ya no era un falso, era el inicio de mi verdadera identidad. La duda empezó a disiparse y fue reemplazada por una convicción inquebrantable. La mayoría de los hombres cometen el error de esperar a sentirse confiados antes de actuar, de esperar a tener resultados antes de mostrarse con firmeza, de esperar la validación externa antes de levantar la cabeza y decir, «Yo puedo». Pero la verdad es que la confianza no llega primero. Lo que llega primero es la acción, y esa acción es la que construye la confianza. Cuando usted empieza a actuar como si ya fuera el mejor en lo que hace, empieza a entrenar a su mente para aceptar esa identidad como propia. Su lenguaje cambia, su postura cambia, su energía cambia, y con el tiempo, sus resultados también cambian. Este capítulo le revela el primer y más crucial paso. Usted tiene el poder de moldear su realidad interna, simplemente eligiendo cómo actuar en el exterior. No espere a que el mundo le dé el permiso para ser grande. No espere a que su mente lo convenza de que es capaz. Simplemente comience a actuar como si ya lo fuera. La mente lo seguirá, el cuerpo lo seguirá, y el mundo, sin remedio, lo seguirá también. Es una elección consciente que requiere valentía, pero es la única elección que lo sacará del pantano de la duda y lo pondrá en el camino hacia la maestría. No es arrogancia, es fe en acción. Es la decisión de verse a sí mismo como alguien capaz, disciplinado y poderoso hasta que esa visión se solidifique en su carácter y en su realidad. Porque el éxito no se logra esperando sentirse capaz, se logra actuando como si ya lo fuera. Esa es la diferencia entre los que se quedan soñando y los que construyen una vida de grandeza. Es el primer secreto para desatar la versión más grandiosa de usted mismo. Y el viaje, mi amigo, apenas comienza. Hemos desvelado la verdad innegable. Su mente, esa máquina prodigiosa que llevamos entre las sienes, no distingue la realidad de la convicción. Cuando usted se atreve a vestirse con la identidad del triunfador, a caminar con el porte del líder, a hablar con la certeza del experto, su fuero interno comienza un proceso de realineación. Es un cambio profundo, una reprogramación sutil pero implacable. Pero ahora, la pregunta es crucial. ¿Cómo reacciona el mundo a esta transformación? ¿Cómo se manifiesta esa nueva identidad en su entorno, en sus relaciones, en las oportunidades que golpean a su puerta? Permítame ser brutalmente honesto. Al principio, no todos lo aplaudirán. Cuando usted comienza a erguirse, a proyectar una seguridad inquebrantable, a rechazar la mediocridad en su vida, a comportarse como la élite en su campo, algunos lo verán con escepticismo.
Otros, con franca crítica. Le dirán que está exagerando, que se ha vuelto arrogante, que ponga los pies en la tierra. Le recordarán sus fracasos pasados, sus dudas, sus comienzos humildes. ¿Por qué esta reacción? Porque su audacia, su determinación de elevarse, expone una verdad incómoda para ellos, que ellos también podrían hacerlo, pero no se atreven. Su nueva postura refleja la luz sobre sus propias limitaciones autoimpuestas, sobre sus miedos a trascender. Y el ser humano, en su naturaleza, a menudo prefiere arrastrarlo de vuelta a la comodidad de lo conocido, a la zona templada de la mediocridad, antes que enfrentar la exigencia de su propio potencial. Yo lo experimenté. Cuando decidí que no sería un vendedor más, sino el mejor vendedor, mi círculo inicial no lo comprendió. Mis colegas, algunos amigos, incluso familiares, murmuraban: Brian se cree mucho, está perdiendo el toque con la realidad, seguro se va a dar un buen golpe. Pero yo había tomado una decisión, había asumido una identidad, y la voz de la crítica externa, por más ruidosa que fuera, no podía competir con la voz de la convicción interna que yo mismo estaba forjando. Comprendí que la validación más importante no viene de fuera, sino de la coherencia con la que usted vive su propia verdad. La clave para pasar de la crítica al respeto, mi estimado, reside en la consistencia. No es lo que usted dice que es, sino lo que usted hace de manera irrefutable, día tras día. Cuando usted mantiene su palabra, cuando su disciplina es inquebrantable, cuando su ética de trabajo es ejemplar, cuando enfrenta los desafíos con una resolución férrea, incluso los más escépticos se verán obligados a reconocerlo. Sus acciones, su manera de encarar la vida, su inquebrantable determinación, gritan más fuerte que cualquier palabra que pueda pronunciar. Piense en un hombre que promete algo. Si lo cumple una vez, se le da un voto de confianza. Si lo cumple siempre, con una constancia casi robótica, se convierte en alguien fiable. Su confiabilidad es su moneda más valiosa. Cuando usted se comporta como el mejor, proyecta una seguridad que los demás sienten. Esa seguridad no es una fanfarronada, no es presumir sin fundamento, es la transmisión, con cada gesto y cada decisión, de que está comprometido con su visión. Es la certeza de que usted tiene un rumbo y la voluntad de seguirlo. ¿Cómo camina un líder? Con la espalda erguida, con pasos firmes, con la mirada enfocada. No se arrastra, no se esconde, no titubea. ¿Cómo habla alguien que confía en sí mismo? Con claridad, sin muletillas, transmitiendo certeza. Sus palabras tienen peso, su voz irradia convicción. ¿Cómo enfrenta los desafíos un hombre que se considera el mejor? No se esconde, no se lamenta, no busca culpables externos. Los enfrenta con la convicción inquebrantable de que, no importa cuán grande sea el obstáculo, encontrará una solución. No es que no sienta miedo o duda, es que su compromiso con la excelencia es más grande que cualquier temor. Cuando usted adopta estos comportamientos, incluso antes de que los grandes resultados se hagan visibles, su entorno comienza a responder de manera diferente. La gente no es tonta, perciben la diferencia. Lo tratan como alguien confiable, lo buscan como referencia, lo ven como una autoridad, aunque usted no posea un título formal que lo acredite. Es un fenómeno poderoso. Su actitud invita a cierto trato. Si usted actúa pequeño, lo tratarán como pequeño. Si actúa como un gigante, el mundo se ajustará a esa estatura. Poco a poco, su realidad comienza a alinearse con su nueva forma de actuar. Se cierran puertas, sí, las de la mediocridad y la duda, pero se abren portales hacia nuevas posibilidades. Actuar como el mejor es, de hecho, una estrategia psicológica maestra. Su mente subconsciente, como ya hemos explorado, no distingue entre lo que usted imagina con fervor y lo que experimenta físicamente. Cada vez que usted se comporta con confianza, cada vez que asume un rol de liderazgo,
Cada vez que se exige un estándar superior, está enviando mensajes inequívocos a su cerebro. Yo soy este hombre. Esta es mi verdad. Con la repetición constante, esos mensajes se transforman en convicciones profundas. Y esas convicciones, arraigadas en su subconsciente, guían su comportamiento automático. El círculo virtuoso se consolida. Usted actúa como el mejor, se siente como el mejor, y empieza a obtener resultados que no solo confirman, sino que exceden esa nueva identidad. Este es el principio de la autoimagen en su máxima expresión. Usted se convierte en lo que consistentemente cree y demuestra ser. La belleza de este principio es su efecto multiplicador. Cuanto más actúa como el mejor, más confianza desarrolla. Y cuanto más confianza desarrolla, más grande se vuelve su capacidad de acción. Es una escalera ascendente. Cada peldaño lo impulsa hacia un nivel superior de rendimiento y oportunidad. Esa confianza lo empuja a tomar decisiones que otros, paralizados por la incertidumbre, ni siquiera considerarían. Lo lleva a persistir cuando la mayoría ya se habría rendido. Lo impulsa a intentar de nuevo, con renovada energía, cuando otros ya abandonaron el campo de batalla. Cada vez que usted se comporta como si ya hubiera alcanzado el éxito que anhela, refuerza en lo más profundo de su ser la creencia inquebrantable de que es posible lograrlo. Y esa creencia, mi amigo, es el combustible inagotable que lo mantiene firme en el camino, incluso en los momentos más oscuros, más desafiantes. Pero, y esto es crucial, es importante entender que actuar como el mejor no significa ser perfecto. Nadie lo es. Significa levantarse cada mañana con la intención clara de dar lo mejor de sí mismo en cada área que verdaderamente importa. En su disciplina, en su trabajo, en su salud, en sus relaciones personales, en su crecimiento espiritual. Significa que, aunque falle, y lo hará, es parte del proceso, no se rinde ni se esconde en la autocompasión o la justificación. En lugar de eso, utiliza el error como una lección invaluable, como un trampolín para ajustar, para mejorar, para superarse. El hombre que actúa como el mejor entiende que cada caída, cada contratiempo, cada derrota aparente, es una parte natural e inevitable del camino hacia la maestría. Lo fortalecen porque lo obligan a reflexionar, a aprender, a adaptarse, a crecer. Y algo verdaderamente poderoso sucede cuando usted adopta este enfoque. Comienza a rodearse de oportunidades. Las personas notan su actitud, confían en su energía, se sienten atraídas por su determinación. Lo eligen, no por lo que ha logrado, sino por lo que transmite. La certeza de alguien que sabe hacia dónde va. Los que actúan con duda y vacilación atraen incertidumbre y desconfianza. Los que actúan como el mejor atraen respeto, colaboración y alianzas estratégicas. No necesita gritar a los cuatro vientos que es el mejor, no necesita demostrarlo con palabras vacías. Solo necesita vivirlo con una coherencia tan palpable que se vuelve innegable. La forma en que se presenta, en que enfrenta los retos, en que persiste en su disciplina, grita más fuerte que cualquier declaración. Y esa coherencia es la que, con el tiempo, lo convierte realmente en lo que decidió representar desde el principio. Esta mentalidad lo eleva por encima del hombre promedio, que piensa en limitaciones. No estoy listo. No soy tan talentoso. No tengo los recursos suficientes. El hombre que actúa como el mejor, por el contrario, piensa en posibilidades. Puedo aprender, puedo mejorar, puedo superar cualquier obstáculo. Esa mentalidad lo obliga a moverse hacia adelante, incluso cuando no tiene todas las respuestas, incluso cuando el miedo lo empuja hacia atrás con toda su fuerza. El pensamiento, mi amigo, crea acción. Y la acción repetida, sostenida en el tiempo, moldea la identidad. Al actuar como si ya fuera el mejor, usted está entrenando a su mente para dejar de buscar excusas y empezar a buscar soluciones.
Este cambio interior, radical y transformador, se refleja de manera inevitable en lo externo. Un hombre que actúa como el mejor no espera a que su entorno sea perfecto para moverse. Él empieza con lo que tiene, dónde está, y lo hace con toda la seriedad, la entrega y la convicción de alguien que cree firmemente en su propósito y en su capacidad. No menosprecia los pequeños avances, porque entiende que la excelencia se construye ladrillo a ladrillo, con paciencia y perseverancia. No busca el reconocimiento inmediato, porque su enfoque está en el proceso, en la maestría personal, no en la aprobación externa. Y esa constancia silenciosa, esa decisión diaria de comportarse como un líder, aunque todavía no tenga legiones de seguidores, lo va colocando, paso a paso, en la posición de influencia y autoridad que desea. La grandeza comienza a notarse en los detalles, en la minuciosidad de sus acciones, en cómo organiza su tiempo y sus prioridades, en cómo cuida su cuerpo y su mente, herramientas indispensables para cualquier obra maestra, en cómo maneja sus palabras, sabiendo que cada una construye o destruye su reputación, en cómo se comporta, incluso en los momentos de mayor dificultad, bajo presión, cuando la mayoría se derrumba. El hombre que actúa como el mejor se levanta con un propósito claro. Cuida su imagen personal porque entiende que la forma en que se presenta envía un mensaje inequívoco al mundo. Habla con intención, porque sabe que sus palabras tienen el poder de construir su realidad. Todo lo que hace, cada gesto, cada acción, cada decisión, refleja disciplina. Y cuando se comporta así, de manera consistente, inevitablemente se convierte en alguien confiable, alguien a quien otros siguen, alguien que inspira. Lo más importante es que este principio de actuar como si no depende, en absoluto, de lo que otros piensen de usted en el inicio. Tal vez al principio lo miren con escepticismo, tal vez lo critiquen, tal vez incluso lo ridiculicen por atreverse a actuar con esa confianza, antes de tener resultados visibles y tangibles. Pero recuerde una verdad fundamental: las personas dudan de lo que ven hasta que los resultados se vuelven imposibles de ignorar. Y cuando llegue ese momento, y llegará si usted persiste, ¿no será acaso que las circunstancias cambiaron de repente? No, será porque usted decidió cambiar primero, porque tuvo la valentía, la audacia, el coraje de actuar como si ya fuera el mejor antes de que el mundo lo confirmara. Si lo piensa con detenimiento, esta es la única manera real y sostenible de crecer, de transformarse, de ascender. Nadie se convierte en grande esperando a sentirse listo o a que las condiciones sean perfectas. Todos los que lograron cosas extraordinarias actuaron antes de sentirse completamente preparados. Y esa acción repetida, sostenida con tenacidad a pesar del miedo, a pesar de la duda, a pesar de la incertidumbre, fue lo que forjó su confianza, lo que consolidó su maestría y lo que finalmente cristalizó su éxito. Usted no necesita esperar un permiso, ni una señal divina, ni un reconocimiento externo para empezar. Solo necesita empezar a actuar, ahora mismo, como si ya fuera la mejor versión de sí mismo. Con cada paso consciente, con cada hábito forjado, con cada decisión alineada a esa visión, se acercará inexorablemente a la vida que ha soñado, a la realidad que le espera. Actuar como si fuera el mejor exige también una valentía inmensa para sostener ese comportamiento frente a la duda interna, frente al miedo paralizante y especialmente frente a las críticas y el juicio ajeno. Porque no faltarán voces que intenten derrumbarlo, personas que le digan que está exagerando, que es arrogante, que debería poner los pies en la tierra y ser más realista. Pero recuerde, mi amigo, una verdad vital: los que no se atreven a actuar con grandeza, a explorar su máximo potencial, siempre querrán que usted tampoco lo haga. No porque les importe su bienestar o su felicidad, sino porque su determinación, su brillo incipiente, les recuerda su propia mediocridad, su propia inacción, sus propias renuncias silenciosas.
El hombre que actúa como el mejor incomoda. Incomoda porque expone, sin palabras, lo que otros podrían ser, pero no se atreven a intentar. Y si usted quiere convertirse en alguien extraordinario, en un ser humano que trasciende los límites de lo común, debe estar dispuesto a cargar con esa incomodidad. Debe estar dispuesto a resistir la crítica, a ignorar la negatividad y a caminar con firmeza y convicción, aunque lo señalen y lo juzguen. Aquí es precisamente donde se revela el poder transformador del ejemplo. Cuando usted actúa como si ya fuera el mejor, no solo se transforma a sí mismo, sino que también comienza a transformar, de manera invisible pero profunda, a quienes lo rodean. Sus hábitos disciplinados inspiran. Su confianza contagia. Su determinación eleva los estándares, consciente o inconscientemente, de otros. En resumen, la clave es simple. Deje de esperar y comience a actuar. No aguarde la corona. Compórtese como el rey de su vida. Cada decisión y acción consciente edifica su grandeza, transformando lo que parece inalcanzable. Ahora le pregunto, ¿qué cambiaría hoy si empezara a actuar como su mejor yo? Deje su respuesta en los comentarios y suscríbase para seguir construyendo la vida que le aguarda.